Ando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Bueno, pues pasan 13 minutos de las 11 de la mañana y seguimos aquí en directo en el Rompeolas para toda Canarias a través de la RTT, y en esta ocasión vamos a dar otro salto. Empezamos hablando con Tony Carmona, nos vimos hasta Madrid, el comienzo del programa. Ahora seguimos en la península. Vamos a hablar con el compañero periodista, escritor, Raúl Solís. Acaba de publicar una historia, su libro muy interesante, La batalla trans, y de eso vamos a hablar ahora. Y si es que ya se le pasó el cabreo que él tenía en las redes sociales el otro día con el tema del festival de Benidorm y toda esta historia. Raúl, buenos días. Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos? Aquí andamos. Ya se te pasó el cabreo que tenías con la... Bueno, ahí, ya, hombre, tú sabes, todo no puede durar siempre, si no revienta. Pero bueno, claro. En verdad, cuanta más información hay, más oscuro parece todo, la verdad. Sí. Lo que no se puede hacer es acosar a los concursantes, que es un concurso. Claro. Amenazas de muerte ni nada de eso, por favor, que nos estamos volviendo locos. Sí. Claro. Luego derivó ahí un montón de cosas. La gente se hizo crítica también. Yo creo que también ayuda a eso. Pero luego, al final, en el caldero iban todos y un desastre también. Tampoco la chica tenía nada que ver. En fin, es una historia. Ella no tiene nada que ver. Bueno, claro. Ya la pobre quiere, evidentemente yo estaría en su lugar, estaría igual de contento. Ella quiere meterse en el mundo de la música y ha utilizado el camino que considera. El problema son las grandes discográficas, claro, y la industria de la música, que lo que menos les importa, que es más música, que es más industria que música, y que es la que está aquí metida. Y Televisión Española debería de favorecer a los autores artesanos que hacen música y que hacen cultura, y no el negocio. Pero bueno, este es otro debate que habrá que darlo, pero las chavalas no tienen ninguna culpa, por supuesto. No, claro que no. Bueno, Raúl, ¿qué me dices de la batalla trans? Ayer tenías la presentación? Cuéntanos, venga. Pues nada, la presenté el jueves y fue bastante bien, estuvo muchísima gente. Y bueno, básicamente la batalla trans es un libro que yo empiezo a pensar que hay que escribirlo en junio de 2019, justo cuando se celebra la Escuela Feminista Rosario Acuña de Gijón, que para que la gente sepa, se celebra cada año en Gijón, en Asturias, y es la escuela de feminismo institucional más vinculada al PSOE más importante que se celebra en España desde el año 2003. Y este espacio suele ser el que decide, o el que decidía, cuál era la agenda institucional del feminismo. Y es aquí donde nace, donde se le da forma a un pensamiento, a una ideología que yo en el libro llamo feminismo antitrans, que en España la lideran personas muy vinculadas al Partido Socialista, como es Amelia Valcárcel, que ha sido consejera de Asturias, que estuvo a punto de ser directora del Instituto Cervantes y que es consejera de Estado, o Alicia Millares, que fue jefa de gabinete de Amelia Valcárcel, que fue asesora de María Teresa Fernández de la Vega, en fin, o Ángeles Álvarez, que es una exdiputada socialista, que está muy vinculada a la Fundación Mujeres, que es una de las asociaciones feministas vinculadas al PSOE. Y bueno, hay un entramado alrededor del feminismo institucional, que para que la gente no sepa lo que es el feminismo institucional, es el feminismo, aquellas mujeres que han tenido el poder en España en las instituciones. O sea, pues hay como una reacción a un desborde del feminismo popular que surge en las calles el 8M de 2018, y a la llegada de Unidas Podemos al Ministerio de Igualdad. Y utilizan la ley trans y las personas trans como pelota de ping-pong para disputar la hegemonía del movimiento feminista. Por lo tanto, la hipótesis del libro es que el debate sobre la ley trans en realidad no es sobre la ley. La ley es la excusa. El debate es sobre quién va a controlar el movimiento feminista. Y entonces las feministas vinculadas al PSOE pues están dando una batalla bastante violenta, bastante patriarcal y bastante derechista, apoyada por argumentos muy, muy reaccionarios, aplaudidos por la... Por ejemplo, ¿qué argumentos? Pues por ejemplo decir que las niñas trans son
que las niñas trans no son niñas, que son niños, que el género es que las personas lo que te discrimina en la vida es nacer con un órgano genital o con otro y no por cómo tú te socializas, no sé, llamar tíos a las mujeres trans porque son tíos, decir que que son ficciones jurídicas, decir que la identidad de las personas trans pone en peligro a los 47 millones de españoles restantes, por ejemplo, que fueron declaraciones que y no va eso, perdona, y no va eso en contra un poco de la propia filosofía feminista. Bueno, yo creo que sí, porque el feminismo como una ideología emancipatoria, es una ideología que no puede asumir ningún tipo de desigualdad ni discriminación. El problema es que estas mujeres no están hablando en nombre del feminismo, sino en nombre del odio, porque lo que están defendiendo es su parcela de poder. Y ya sabemos todos que cuando se defiende poder siempre se acaba siendo reaccionario y conservador. Uh-huh. Pero sorprende un poco, digo yo, para la propia gente para la masa que somos todos, ¿no? Sorprende un poco, porque en principio y por definición deberían estar empujando el carro de la misma historia, ¿no? Sin embargo, bueno, sí sorprende que luego exista esa diferencia. Bueno, pues eso pone un poco de relieve que su principal motivación durante estos 40 años que han fundado los másteres de género, los doctorados, las cátedras universitarias, las concejalías de igualdad, las direcciones generales, que su objetivo en realidad no eran las mujeres, no era la totalidad de las mujeres, sino básicamente era un movimiento muy preocupado por la paridad dentro de los consejos de administración de las grandes empresas y de los partidos políticos, que es una cosa muy necesaria, pero que en realidad les daba igual las mujeres que estuvieran abajo. Es decir, es un feminismo que defiende la paridad por arriba y el patriarcado por abajo. Y bueno, al final sorprende muchísimo porque, por ejemplo, para mí Amelia Valcárcel ha sido un referente durante muchos años. De hecho, la escuela Rosario Acuña yo la seguí. Hay un vídeo en internet que yo edité y difundí por redes sociales que se hizo viral. Yo ese vídeo lo edité después de las jornadas porque no daba crédito de lo que yo había visto y le he escuchado en esas jornadas por ejemplo, Ángeles Álvarez es una mujer lesbiana que en el año, cuando entra de diputada, pues se convierte en la primera mujer lesbiana en entrar en el Congreso, y todo el movimiento LGTB lo celebramos como un triunfo. Y en el año 2017 el Partido Socialista registra una modificación legislativa para incluir la autodeterminación del género en la ley de identidad, mal llamada de identidad de género de 2007. Bueno, ella registra esa ley, ella apoya esa ley. El problema viene cuando en 2018 Unidas Podemos registra una ley trans integral. Y anteriormente la FLGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, registra otra ley LGTBI donde también se incluye la autodeterminación de género y también la presenta Unidas Podemos. Y ahí empiezan con filibusterismo parlamentario a bloquear las leyes a base de enmiendas. Pero espérate un segundo. Es decir, que hasta ese momento funcionaba así. Pero claro, entonces estamos hablando un poco de lo que tú comentabas antes, del liderazgo cuando se llega en ese momento. Claro, eso. Mira, en España hay 14 leyes trans que que consideran la autodeterminación del género. Que para quien no lo sepa, la autodeterminación del género es que una persona trans es mujer u hombre, haya tomado hormonas o no las tome, no tiene que someterse a una mutilación de su cuerpo para tener reconocida la identidad por las instituciones. En Andalucía, en Canarias también, en 14 comunidades autónomas existe la ley trans y ha sido apoyada en todos los casos por el Partido Socialista, cuando no impulsada. Por ejemplo, en el Parlamento cántabro, Unidas Podemos no tiene representación y allí existe la ley trans, la aprobó y la impulsó el Partido Socialista. Entonces, ¿por qué las leyes trans, cuando se aprueban por el PSOE en las comunidades autónomas, no ponen en peligro a las mujeres y cuando la aprueba Unidas Podemos en el Congreso ponen en peligro el feminismo? ¿No estamos hablando de feminismo o de lucha por el poder? Está claro, está clarísimo. Está claro, como con la posición, es que está clarísimo. Es que no hay una coherencia entonces tampoco se tendría que producir en los territorios donde gobiernan, ¿no? Claro, pero se ha producido. Vamos, que en Andalucía en el año 2014 se aprobó la primera ley integral de transexualidad, que es una ley de autodeterminación de género, para que la gente sepa, entienda. En Andalucía hay 10 universidades andaluzas, ¿no? Entonces Andalucía no tiene competencia sobre el DNI, pero en las universidades andaluzas las personas trans ya tienen su documentación, su carnet universitario o su carnet del médico, de acuerdo a lo que son, ¿no? Pues una chica trans
ha cambiado su nombre masculino en el carnet de identidad y ahora tiene su nombre femenino. Y no ha habido ningún problema ni en los baños de los institutos, ni en los baños de las universidades, ni en los hospitales, ni en las prisiones, nada, no ha ocurrido nada. Solo ha ocurrido que las personas trans viven mejor y ven garantizados sus derechos, su libertad, su protección, su seguridad. No ha pasado nada y esa ley la aprobó un gobierno que estaba liderado entonces por Izquierda Unida y Partido Socialista. Y una diputada llamada Soledad Pérez, que es del PSOE, fue la que lo defendió en nombre del Partido Socialista. Y con la llegada, mira, y con la llegada, por ejemplo, ya que estás hablando en Andalucía, con la llegada después del otro gobierno, del que está ahora, ¿eso se mantiene o eso no se toca? No, la ley sigue estando. La sigue estando. No se ha tocado. No se ha tocado. ¿Y no te sorprende que no la hayan... Y no te sorprende que... Este movimiento, el movimiento reaccionario, antitrans, del feminismo, que es un sector muy minoritario, quiero recalcar, el feminismo no es antitrans, estamos hablando de un sector boxificado, muy pequeño, pero que tiene mucho poder, mucho poder, porque han sido las feministas institucionalizadas de los últimos 40 años, lideradas entre otras por Carmen Calvo, y bueno, está Nuria Varela, que es la directora general del Instituto Asturiano, Alicia Millares, que os he contado antes quién es, Amelia Valcarce, que es la gran filósofa del feminismo de la igualdad, Ángeles Álvarez, en fin, estamos hablando de un sector muy vinculado a los medios, a los grandes. El grupo PRISA le ha dado muchos altavoces, es un grupo muy bien posicionado económicamente y mediáticamente y políticamente. Por eso, no quiero decir tampoco que el Partido Socialista sea antitrans. El Partido Socialista ha tolerado durante 2 años planteamientos antitrans dentro de su partido. De la misma manera, también quiero decir que en Izquierda Unida también ha habido movimientos antitrans. Surgió, por ejemplo, el Partido Feminista, que estaba dentro de Izquierda Unida, pero Izquierda Unida como partido reaccionó al instante y expulsó a este partido de la coalición. Sin embargo, el Partido Socialista ha estado 2 años tolerando posicionamientos en contra de sus militantes. Carmen Calvo era la vicepresidenta primera del gobierno y dijo que las personas trans, el derecho a la identidad de las personas trans ponía en peligro la identidad del resto de 47 millones de españoles. Si eso, en vez de contra las personas trans, Carmen Calvo lo hubiera dicho sobre una persona negra, o sobre una mujer, o sobre una persona con discapacidad, o sobre cualquier otra minoría, Carmen Calvo no dura ni 10 minutos como vicepresidenta. Es fuerte. ¿Cómo fue? Es fuerte lo que acabas de decir. ¿Cómo fue lo que dijo Carmen Calvo? Ella dijo que el derecho a la identidad de las personas trans ponía en cuestión, ponía en peligro a 47 millones de españoles, apelando a la seguridad jurídica del resto de personas. Y vino a decir que la identidad de género es que eso es un capricho. O sea, que una persona, desde que es pequeña, se somete a un montón de palizas y de agresiones en la calle para hacer lo que es, por pura voluntad, básicamente. Fue lo que vino a decir. Y esa señora, cuando dijo eso, es verdad que la han cesado, pero estuvo 2 años en el gobierno. Y han intentado, en el Parlamento, en febrero del 2021, en marzo de 2021, creo, el año pasado, no recuerdo bien el mes, se presentó una ley trans, y el Partido Socialista se abstuvo por la presión interna de su sector antitrans, y finalmente ha podido salir adelante a través del Consejo de Ministros, pero esa ley ha estado bloqueada por Carmen Calvo un montón de tiempo. O sea, la ley que más trabajo... Y ahora que ella ya no está... Pues ahora la ley se ha tramitado en el Consejo de Ministros y está esperando el trámite parlamentario. El problema es que el trámite parlamentario se está retrasando, primero por el Consejo General del Poder Judicial, que ya sabemos que es un consejo que lleva 3 años caducado y responde a la mayoría absoluta de Rajoy y no a la actual, pero en el Consejo de Estado, donde doña Amelia Valcárcel es consejera de Estado, que fue nombrada por el Partido Socialista, también ralentiza la ley y el informe. Y ahora seguramente que a lo mejor habrá un informe negativo, porque igual que con la ley del sí es sí, la ley del sí es sí tuvo un informe negativo por el Consejo de Estado. Y eso es un informe negativo que no vale para nada, porque no es determinante, pero sirve para que los medios de comunicación lo utilicen durante 10 o 15 días, dándole caña al gobierno y diciendo barbaridades contra las personas trans. Y primero vienen los discursos de odio y después vienen las palizas en la calle. Y cuando estamos hablando de feminismo antitrans, lo que estamos diciendo es que hay un sector del feminismo que está propiciando las palizas a las personas trans en la calle. Porque antes de los discursos de odio que vierten en las conferencias que dan, en los libros que escriben, en las cosas que dicen por redes sociales, pues después vienen las palizas.
Y estamos hablando de pero Raúl, pero si es que me parece que me estás contando cosas es decir, posturas o formas de otro sector, cuando no tendría que tener eso. Es que no tiene como sentido. Bueno, pues nada, eso es lo que yo cuento en el libro, que un sector de este sector feminismo, que yo llamo sector feminismo boxificado, pues se ha apuntado a la... Por eso, porque parece que tiene esa rúbrica, es lo que te quiero decir. Claro, a ver, lo peor de Vox no es Vox, lo peor de Vox es que ha boxificado a muchos sectores de la sociedad. Lucía Echevarría, la escritora, que era una mujer progresista, es una de las grandes activistas en contra de la ley. En la última hace poco, en la Asamblea de Madrid, Vox presentó una propuesta legislativa para derogar la ley trans de la Comunidad Autónoma Madrileña y la ley LGTBI. Y Lucía Echevarría fue a apoyar la derogación de la ley trans y fue invitada por Vox. Y Vox utiliza en el Congreso de los Diputados como fuente de autoridad a Alicia Millares, a Amelia Valcárcel, a Ángeles Álvarez, a la Plataforma contra el Borrado de las Mujeres, a Ana de Miguel, a todo este sector de feministas muy vinculadas al Partido Socialista. O sea, es que estamos hablando de cosas muy graves. El Parlamento de La Rioja, durante la tramitación de la ley trans autonómica, ha llamado como experta antitrans a Ángeles Álvarez, que es una mujer exdiputada del PSOE en el Congreso. Que además, lo peor de todo es que van de feministas radicales cuando son feministas que han estado apoyando a Felipe González, que han estado apoyando que se abstuvieron en la votación para que siguiera gobernando Mariano Rajoy, que han apoyado la reforma del artículo 135 de la Constitución, que han apoyado la ley de la dependencia que tiene a mujeres pobres cobrando 500 euros por cuidar a abuelos hartas de trabajar, que han votado las reformas laborales más leoninas que tienen a mujeres camareras de pisos cobrando una miseria. Bueno, eso afortunadamente con la nueva reforma laboral se ha solventado, pero van de radicales cuando vienen de apoyar las leyes neoliberales que han empobrecido sobre todo a las mujeres, y después han creado otra corriente en la que dan a entender que ellas están en contra de la abolición de la prostitución, de la abolición de la pornografía, de la abolición de los vientres de alquiler, como si apoyar los derechos de las personas trans automáticamente te convirtiera en un explotador de mujeres, ¿sabes? Claro, en fin, es un disparate absoluto, y yo por eso he escrito el libro, porque creo que hay que ponerles nombres y apellidos a estas personas, porque a lo mejor dentro de 10 años hemos normalizado la ley y a todos se nos ha olvidado, pero no se puede olvidar quién se ha tirado 3 o 4 años difundiendo odio contra un sector de la población hiper marginalizado. Total, mira, como lo cuentas, la verdad es que hacemos un análisis de cómo lo estás comentando y realmente lo estás sintiendo al máximo. Hay una cosa importante que bueno, de todo lo que has comentado, pero antes dijiste que en Andalucía, donde se está llevando, no hay ningún problema. A mí me parece eso estupendo, porque dentro del discurso que dijiste, yo creo que eso es del 20, de comprobar que dónde está funcionando perfectamente sin ningún problema, ¿no? Pero mira, funciona bien en Andalucía, funciona muy bien en Valencia, funciona bien en todo el sitio donde se ha aprobado, y sobre todo funciona bien para las personas trans, que es una población que tenía unos altos índices, que tiene unos altos índices de suicidio, que además eran personas que con 13 y 14 años eran expulsadas del hogar, y gracias a estas leyes y al cambio de mentalidad son personas que están viviendo con amor dentro de sus hogares, que están yendo a la universidad, que están teniendo vidas normalizadas, que estudian, que tienen acceso al mercado laboral. ¿Qué queremos? ¿Volver otra vez a que la única salida de las personas trans sea la prostitución o el espectáculo? Ahí es a donde quieren llevar a las personas trans, estas feministas antitrans. ¿De verdad eso es feminismo? Es que no lo entiendo, no es feminismo. Ya. Oye, Raúl, entonces, ¿dónde se puede adquirir tu gran obra? Pues mira, el libro lo podéis comprar en cualquier librería, si no lo tienen que lo encargue, la editorial se llama Bellaterra, o también lo podéis comprar en la página web todostuslibros.com y os lo llevan a casa en el plazo de 24 o 48 horas, o en la editorial, en la misma editorial que se llama bellaterra.coop, porque es una cooperativa, y ya está. Y yo creo que si lo encargáis en la librería, pues perfecto.
Y si no, en todostuslibros.com. Vale. Muy bien, el título. La batalla trans. La batalla trans. La batalla trans, editorial Bellaterra. Editorial Bellaterra. Muy bien. Pues nada, Raúl, gracias por habernos dado estos apuntes importantes. Otro día te llamo y te arranco otro ratito del sábado. Venga, encantado, yo encantado. Chao. Siempre con Canarias. Gracias, Venga, gracias. Abrazo, Gracias. Adiós. Chao. Bueno, pues nada, después de